La lluvia golpeaba sin cesar las ventanas de la antigua casa de campo, donde Marta y Lucas se habían refugiado del mundo tras la trágica pérdida de su hijo Daniel, exactamente un año atrás. La fecha no había pasado desapercibida para ellos. El dolor de la memoria se manifestaba en cada rincón silencioso de la casa, ahora lleno del eco de la ausencia. Esa noche, mientras la tormenta se intensificaba, Lucas intentaba encontrar consuelo en viejos álbumes de fotos, reviviendo momentos que la fatalidad había decidido arrebatarles demasiado pronto. Marta, por su parte, se sumergía en un libro intentando silenciar el tumulto de su mente, pero la paz era una visitante escasa en la casa, y el sonido de un mensaje entrante en un teléfono móvil rompió el precario silencio. El mensaje era para Marta, y el remitente era el número de Daniel. Lucas observó cómo el rostro de Marta perdía todo color al leer las palabras en la pantalla iluminada. «Mamá, ayúdame, hace frío aquí». El shock inicial dio paso a una mezcla tóxica de esperanza y miedo. Lucas tomó el teléfono, esperando que fuera una broma de mal gusto, pero el siguiente mensaje llegó antes de que pudiera pensar en una explicación razonable. «Ven a buscarme al lugar donde me viste por última vez». El corazón de Marta latía desbocado. El lugar mencionado no era otro que el cementerio donde habían despedido a Daniel. A pesar de la lógica que gritaba que era imposible, que debía ser una cruel coincidencia o un engaño, algo en su interior la impulsó a actuar. «Tenemos que ir», susurró, agarrando su chaqueta impermeable. Conducían a través de la tormenta, el limpiaparabrisas luchando infructuosamente contra la avalancha de agua que desdibujaba el mundo fuera del coche. Al llegar al cementerio, el viento aullaba entre los árboles como lamentos perdidos, y la única iluminación provenía de los relámpagos que rasgaban el cielo. Se dirigieron hacia la tumba de Daniel, el barro ensuciando sus zapatos, aumentando la pesadumbre de cada paso. Frente a la lápida, Marta sacó el teléfono, temblorosa, y escribió: «Estamos aquí. ¿Dónde estás?». La respuesta no tardó en llegar, helándoles la sangre aún más si cabe: «Mira detrás de ti». Marta y Lucas se giraron lentamente, sus corazones latiendo al ritmo de los truenos que resonaban en el cielo nocturno. Detrás de ellos, entre las sombras proyectadas por las lápidas inclinadas y los cipreses azotados por el viento, no había más que la oscuridad y la lluvia torrencial. Lucas sintió el impulso de llamar a la policía, de terminar con esa macabra broma, pero Marta estaba paralizada, su mirada fija en el teléfono, esperando otra señal. Un nuevo mensaje apareció: «No aquí, en casa, en mi habitación». Sin palabras volvieron al coche y condujeron de regreso a casa, el silencio entre ellos más pesado que la lluvia que caía sin tregua. Al llegar, la casa les pareció aún más sombría y amenazante que de costumbre, como si las sombras hubieran crecido y se hubieran vuelto más densas en su breve ausencia. Con paso vacilante, Marta lideró el camino hacia la habitación de Daniel, donde todo permanecía intocado desde su partida. Juguetes, libros y pósters de sus bandas favoritas, un santuario congelado en el tiempo. Lucas abrió la puerta y un viento frío les recibió, como si la misma habitación exhalara un suspiro melancólico. Marta se acercó al escritorio de Daniel, donde su antiguo teléfono móvil yacía aún conectado al cargador. A su lado, un cuaderno con dibujos de Daniel, que nunca habían revisado, atrajo su atención. Mientras Marta hojeaba el cuaderno, encontró una serie de dibujos que representaban distintas escenas en el cementerio. La tumba, ellos dos de pie y una figura sombría detrás. Cada imagen estaba fechada, y la última coincidía con el día de la muerte de Daniel. Un escalofrío recorrió su espina dorsal al darse cuenta de que esos dibujos predecían los eventos de esa noche. Lucas, examinando el teléfono de Daniel,
descubrió que alguien había reinstalado la tarjeta SIM esa misma tarde. En ese momento, un último mensaje llegó al teléfono de Marta, esta vez con una foto adjunta. Era una imagen de ellos en la habitación, tomada desde un rincón oscuro. «Siempre estaré con ustedes», decía el mensaje. Giraron hacia el rincón de donde se había tomado la foto y allí, en las sombras, vieron una pequeña figura desvaneciéndose lentamente. Daniel, sonriendo con tristeza antes de desaparecer en el aire cargado de la tormenta. En ese instante sobrenatural, Marta y Lucas comprendieron que su hijo había encontrado una manera de despedirse, asegurándose de que nunca olvidarían que, de alguna forma, siempre estaría con ellos. En una noche agitada por tormentas, 5 amigos regresaban de una fiesta cuando, impulsados por una mezcla de curiosidad y el desafío de una apuesta, decidieron visitar la infame Casa de la Colina, un lugar que dominaba el pequeño pueblo desde una cima solitaria, envuelta en leyendas y susurros de pasados oscuros. La lluvia caía como cortinas de plomo, golpeando el techo del coche mientras ascendían por el serpenteante camino que conducía a la casona. Dicen que el viejo Marlowe hacía cosas raras ahí arriba, ¿no? Cosas con sangre y sombras, comentó Tom, intentando parecer más valiente de lo que realmente se sentía. Los demás asintieron, sus rostros iluminados intermitentemente por los relámpagos que rasgaban el cielo con furia. Al llegar, encontraron la casa más desvencijada de lo que los rumores sugerían. Las ventanas, rotas y sucias, miraban como ojos vacíos y la puerta principal estaba entreabierta, como si invitara a los intrépidos o insensatos a entrar. Armados solo con linternas y una botella de whisky para calmar los nervios, comenzaron a explorar. El vestíbulo estaba cubierto de una capa gruesa de polvo y escombros. Retratos descoloridos de personas con miradas severas colgaban torcidos en las paredes, observando cada movimiento de los recién llegados. Mientras se adentraban en el salón principal, un estallido súbito de trueno los hizo saltar y la luz parpadeante reveló una gran biblioteca con libros esparcidos por el suelo y un extraño pentagrama dibujado en el centro. «Debe ser aquí donde Marlowe hacía sus rituales», murmuró Jess, la más escéptica del grupo, aunque su voz tembló ligeramente al decirlo. Decidieron dividirse para explorar más terreno. Sarah y Jess subieron a la segunda planta, mientras Tom, Mike y Dan exploraban el sótano. La lluvia arreciaba, cada gota golpeando los cristales rotos con un tintineo metálico, como si la misma casa llorara por los secretos que estaba a punto de revelar. Lo que encontraron en esas solitarias y sombrías exploraciones los marcaría para siempre. En el sótano, entre viejos muebles cubiertos de telarañas, encontraron algo que estaba esperando ser liberado, algo que quizás hubiera sido mejor dejar encerrado tras las puertas del olvido. Mientras la tormenta azotaba con furia el exterior de la casa, Sarah y Jess, con sus linternas temblorosas en mano, recorrían el segundo piso. La madera del suelo crujía bajo sus pies, y cada puerta que abrían chirriaba ominosamente, añadiendo un eco a la cacofonía de la lluvia y el viento. Entraron en una habitación que parecía haber sido un estudio. Documentos esparcidos y un viejo diario descansaban sobre el escritorio, cubierto de polvo y manchas de moho. Curiosa, Sarah abrió el diario. Las páginas estaban llenas de garabatos frenéticos y notas sobre alquimia y ocultismo. Él estaba buscando algo aquí, algo que creía poder controlar, susurró mientras pasaba las hojas. Un dibujo en particular llamó su atención. Un diagrama de un ritual, con advertencias escritas al margen sobre los peligros de invocar a los que acechan en el umbral. Mientras tanto, en el sótano, Tom, Mike y Dan
habían descubierto una puerta oculta detrás de una estantería derribada. Con esfuerzo, la desplazaron, revelando una escalera que descendía hacia una oscuridad más profunda y densa. Encendieron sus linternas y descendieron. Al final, encontraron una cámara circular con inscripciones en las paredes que ninguno podía descifrar y un círculo de piedras en el centro. En el suelo, justo en el centro del círculo, yacía un viejo libro de cuero con un candado. ¿Crees que esto era lo que Marlowe estaba usando para sus rituales?, preguntó Dan, aunque nadie respondió. Mike, impulsado por una mezcla de temor y fascinación, se acercó al libro. Sin pensar en las consecuencias, rompió el candado y abrió la cubierta. Las páginas, iluminadas por la linterna, estaban llenas de invocaciones y hechizos en una lengua desconocida. Al leerlas en voz alta, el aire en la cámara cambió, volviéndose más pesado, como si su mera pronunciación hubiera alterado algo fundamental. Arriba, Sarah y Jess sintieron un repentino frío invadir el estudio. La casa comenzó a gemir y crujir más fuertemente, como respondiendo a una llamada silenciosa y terrible. Un grito les llegó desde el sótano, agudo y desesperado, seguido de un ominoso silencio. La lluvia seguía cayendo implacable, mientras las sombras en la casa de la colina parecían cobrar vida propia, moviéndose con un propósito oscuro y antiguo. El grito que resonó desde el sótano cortó el aire como un cuchillo. Arriba, Sarah y Jess intercambiaron miradas de terror. Sin decir palabra, bajaron precipitadamente las escaleras hacia donde sus amigos habían descendido minutos antes. La casa parecía resistirse a cada paso que daban, con las paredes susurrando en lenguas olvidadas y la lluvia golpeando furiosamente contra los cristales. Al llegar al sótano, encontraron a Mike parado, inmóvil, frente al círculo de piedras, mirando fijamente el libro abierto. Dan y Tom yacían en el suelo, sus cuerpos retorcidos en posturas antinaturales, los ojos abiertos en una expresión de horror puro. Un viento helado soplaba alrededor del libro y las palabras que Mike había leído resonaban en un eco que no parecía completamente humano. «Mike, vamos, tenemos que salir de aquí», gritó Sarah, pero Mike no respondió. Su voz se perdió en el creciente murmullo que llenaba la cámara. Jess intentó acercarse, pero una fuerza invisible la detuvo, lanzándola hacia atrás contra la pared. De repente, las inscripciones en las paredes comenzaron a brillar con una luz rojiza, iluminando la cámara con un resplandor siniestro. La tierra bajo el círculo de piedras tembló y una fisura se abrió, emitiendo un frío glacial. De ella emergieron figuras sombrías, sus formas vagamente humanas, arrastrándose hacia la superficie con movimientos espasmódicos y deliberados. Sarah, paralizada por el miedo, apenas podía creer lo que sus ojos veían. Las figuras se movieron hacia Mike, rodeándolo, sus susurros llenando el aire con promesas de secretos oscuros y poderes olvidados. Con un último grito desgarrador, Mike se volvió hacia Sarah y Jess, su rostro deformado por una sonrisa grotesca antes de ser consumido por la sombra, desapareciendo como si nunca hubiera existido. Las dos chicas, impulsadas por un instinto primario de supervivencia, corrieron hacia la salida, tropezando en su desesperación por escapar de la casa maldita. Lograron salir al exterior, donde la tormenta había cesado abruptamente, dejando tras de sí un silencio sepulcral. Mirando hacia atrás, vieron cómo la casa de la colina se desvanecía lentamente en la neblina matutina, como si, satisfecha, se retirara a descansar hasta la próxima tormenta. En la pequeña ciudad de Marnes, donde las tormentas eran más frecuentes que los días soleados, vivía un pintor llamado Elías, conocido tanto por su talento como por su reclusión.
La gente del pueblo murmuraba sobre su obsesión con capturar en sus lienzos no solo la esencia de sus modelos, sino algo más, algo que él mismo no lograba comprender del todo. Una noche particularmente tormentosa, mientras los relámpagos desgarraban el cielo y la lluvia golpeaba con furia los cristales de su estudio, Elías observaba desde su ventana. En la luz intermitente de los rayos vio a una mujer parada bajo la lluvia, su figura apenas visible entre las cortinas de agua. Su presencia era enigmática y perturbadora, y Elías sintió una urgencia irrefrenable de plasmarla en el lienzo. Tomando sus pinceles, comenzó a trabajar febrilmente. Los trazos eran rápidos y seguros, guiados por una mano que parecía moverse con voluntad propia. Mientras pintaba, el rostro de la mujer emergía del lienzo, sus ojos vacíos y su boca torcida en una expresión que rozaba el dolor y el terror. A medida que la tormenta arreciaba, también lo hacía la intensidad con la que Elías trabajaba, su respiración agitada resonando en el estudio como un eco de los truenos. Finalmente, exhausto y temblando, Elías dio un paso atrás para contemplar su obra. Lo que vio lo llenó de un horror inexplicable. El retrato parecía vivo, los ojos de la mujer lo seguían por la habitación y su boca se movía ligeramente, como si intentara comunicarle algo desde el otro lado de la realidad. Incapaz de soportar la mirada de la figura, Elías intentó destruir el lienzo, pero algo lo detuvo. Una voz en su cabeza, no del todo suya, le susurró que la obra debía ser completada, que había algo más que debía ser revelado. Atrapado en una mezcla de fascinación y terror, Elías sabía que no podía deshacerse del retrato. Con cada gota de lluvia que caía, sentía que la mujer del lienzo se hacía más fuerte, más presente. A medida que los días pasaban, la obsesión de Elías por el retrato crecía. Cada noche tormentosa, la mujer del lienzo parecía cobrar más vida, sus ojos más brillantes y su expresión más angustiada. Elías comenzaba a temer las noches de lluvia, sabiendo que cada gota que caía fortalecía la presencia de la mujer atrapada en el lienzo. Una noche, mientras un nuevo aguacero azotaba Marnes, Elías se encontró parado frente al retrato, incapaz de apartar la mirada. La mujer le hablaba ahora, su voz una distorsión ahogada por el sonido de la lluvia golpeando el techo. «Libérame», suplicaba, «libérame y te liberarás a ti mismo». Elías, atrapado en su hechizo, sintió cómo el miedo se mezclaba con una compasión retorcida. Decidió que debía ayudarla, que debía completar lo que había empezado. Con esta resolución, Elías pasó días y noches en su estudio, añadiendo detalles al retrato, cada pincelada acompañada por una súplica susurrada de la mujer. La lluvia no cesaba, como si el cielo mismo conspirara para mantener vivo el encanto del lienzo. El estudio de Elías se convirtió en un santuario de su desesperación, las paredes llenas de esbozos de la mujer, cada uno más perturbador que el anterior. La salud de Elías comenzó a deteriorarse. Su reflejo en el espejo mostraba un hombre marchito, sus ojos hundidos y oscuros, su piel pálida y tirante. Los vecinos murmuraban sobre la maldición del pintor loco y cómo había sido devorado por su propia creación. Pero Elías no podía detenerse. Sentía que si dejaba de pintar, algo terrible ocurriría. Una tarde, el cielo se despejó y la lluvia finalmente se detuvo. El silencio que siguió fue tan profundo que parecía otro tipo de tormenta. Elías, con las manos temblorosas y el corazón golpeando en su pecho, dio los últimos toques al retrato. Fue entonces cuando algo en la atmósfera cambió. El aire se cargó de electricidad y el lienzo empezó a brillar con una luz propia, ominosa y reveladora. Con un último grito de desesperación o triunfo, Elías dio un paso atrás. La mujer del retrato, ahora terriblemente viva, sonrió con una promesa oscura mientras las primeras gotas de una nueva lluvia comenzaron a caer afuera.
Con la casa envuelta en un silencio sepulcral roto solo por el sonido de la lluvia que iniciaba nuevamente, Elías se enfrentaba a su creación final. La mujer del lienzo lo miraba con una sonrisa que destilaba siglos de cautiverio y anhelo. A medida que las gotas de lluvia golpeaban los cristales, sus palabras resonaban en la mente de Elías. Es hora. Sintiendo una mezcla de terror y alivio, Elías comprendió lo que debía hacer. Según la voz que lo había guiado, solo liberando completamente a la mujer podría encontrar la paz. Tomó una paleta de pinturas, sus manos temblorosas mezclando colores con una precisión febril, y comenzó a pintar alrededor del retrato, extendiendo oscuros remolinos que parecían absorber la luz de la habitación. Mientras pintaba, el aire alrededor del lienzo se volvía más denso, y una bruma fría se esparcía por el suelo del estudio. El retrato se iluminaba y oscurecía al ritmo de los truenos, como si palpitaran los latidos de un corazón invisible. Finalmente, con un último trazo, Elías completó un círculo alrededor de la figura de la mujer, sellando el encantamiento. La figura en el lienzo suspiró, una exhalación que pareció llevarse la carga de los años de soledad y encierro. Su imagen comenzó a desvanecerse. Primero los contornos se hicieron más suaves, luego los colores se diluyeron, hasta que todo lo que quedó fue una tela blanca, impoluta. Al mirar el lienzo ahora vacío, Elías sintió una oleada de vacío abrumador. Había esperado sentir alivio, pero en lugar de eso, una profunda tristeza lo inundó. La voz, que había sido su constante compañía durante aquellos días frenéticos, había desaparecido. Solo en el silencio comprendió la verdadera naturaleza de su acto. No había liberado a una prisionera, sino que había intercambiado su lugar con ella. Con la tormenta aún rugiendo fuera, una nueva figura comenzó a formarse en el lienzo. Era Elías, con una expresión de desesperación y un entendimiento trágico en sus ojos, ahora eternamente atrapado en el lienzo que había sido su obsesión. Mientras la lluvia caía, su nueva prisión se dibujaba con cada gota, encerrándolo dentro de un ciclo sin fin de tormentas y soledad. En la pequeña localidad de Staverton, donde las casas espaciadas apenas se comunican entre sí por viejos caminos de tierra, una tormenta nocturna se desataba con furia, como si el cielo mismo estuviera enfurecido. Daniel Matheson observaba cómo los relámpagos dibujaban venas de luz en la oscuridad, mientras el viento gemía entre las ramas de los árboles centenarios que rodeaban su recién heredada casa de campo. Esa noche, la electricidad parpadeaba, y con cada destello, los recuerdos de su esposa, Laura, que había fallecido hace 6 meses en un accidente de tráfico, volvían a él como una maldición. En el silencio entre trueno y trueno, el viejo teléfono fijo comenzó a sonar, rompiendo la cadencia del temporal con su tono estridente. Con relativa aprehensión, Daniel se acercó al aparato. Al descolgar, una voz femenina, temblorosa y distante, susurró desde el otro lado de la línea. «Daniel, soy yo, Laura. Necesito que vengas por mí. Estoy viva. Por favor, sácame de aquí». El corazón de Daniel se detuvo por un instante. La línea zumbó y se cortó antes de que pudiera responder. Pensó que su mente, cansada y dolorida por la pérdida, le estaba jugando una mala pasada. Pero entonces, el teléfono sonó de nuevo. Era ella, insistiendo, suplicando que fuera al cementerio, a su tumba. A pesar de su escepticismo, el miedo y la esperanza se entrelazaron en su pecho. Tomó su abrigo, una linterna, y salió a la furia de la tormenta, hacia el cementerio en el que descansaba Laura, guiado solo por la luz incierta de su linterna y el eco de esas llamadas que resonaban en su cabeza. La puerta del cementerio rechinó al abrirse, como si anunciara la entrada a otro mundo. Daniel caminaba entre las tumbas, con el barro dificultando cada paso, mientras el viento parecía susurrar nombres olvidados.
La luz de la linterna proyectaba sombras danzantes sobre las lápidas, cada una contando la historia de una vida pasada. Al llegar a la tumba de Laura, el suelo parecía intacto, la hierba sin alterar, lo que aumentaba el terror y la confusión en el corazón de Daniel. Con la respiración agitada, decidió llamarla con su móvil, esperando exponer la broma macabra. Sin embargo, el teléfono en la tumba comenzó a sonar, iluminando la lápida con la luz intermitente de la pantalla mostrando una llamada entrante de Laura. Daniel, entre sollozos y un miedo irracional, atendió la llamada. La voz al otro lado era clara ahora, desesperada. «Estoy abajo, Daniel, por favor, sácame de aquí. No estoy muerta, no aún». Las palabras eran un puñal en su alma. Sin pensarlo, comenzó a cavar frenéticamente con sus propias manos, arrancando la tierra mojada que se adhería a sus dedos, ensangrentándolos en el proceso. Después de lo que parecieron horas, su pala golpeó algo duro. Era el ataúd. Con el corazón palpitando en los oídos, lo abrió. Pero lo que encontró dentro no era el cuerpo de Laura esperando ser rescatado, sino un antiguo teléfono negro conectado a nada, repicando sin conexión alguna al mundo exterior. El terror de Daniel alcanzó su cúspide. Mirando el teléfono, entendió que algo más allá de la muerte estaba manipulando los hilos de la realidad. Una risa seca y quebrada comenzó a oírse desde el fondo del ataúd vacío, creciendo en intensidad hasta llenar la noche tormentosa. Paralizado por el miedo, Daniel intentó huir, pero cada paso lo llevaba de vuelta a la tumba de Laura. La risa se transformaba en un lamento, un sonido que entrelazaba el dolor y el terror, atrapándolo en un bucle de desesperación. El viento parecía murmurar palabras en un idioma olvidado, y las sombras se movían como si estuvieran vivas, arrastrándose por el suelo hacia él. En un último esfuerzo por escapar de ese tormento, Daniel corrió hacia la entrada del cementerio, pero al cruzar la puerta, se encontró de nuevo frente a la tumba de Laura, como si el espacio mismo se hubiera retorcido para traerlo de vuelta al origen de su pesadilla. Exhausto y sin esperanzas, cayó de rodillas. Fue entonces cuando la voz de Laura se hizo presente una vez más, no a través del teléfono, sino susurrando directamente en su oído. «No puedes dejarme, Daniel, no mientras me necesites». Era una voz dulce, pero detrás de su tono calmado había un eco de oscuridad insondable. En ese momento, la realidad se desdibujó y Daniel se vio a sí mismo desde fuera, como si fuera un espectador de su propia tragedia. Vio su cuerpo levantarse y caminar hacia la tumba abierta, mientras una figura sombría, que parecía una versión distorsionada de Laura, se materializaba frente a él. Sus ojos, vacíos como la noche, lo miraban con una promesa de nunca estar solo de nuevo. El teléfono en la tumba sonó una última vez, con un tono que parecía el preludio de un final. Daniel, movido por fuerzas que ya no comprendía, tomó el aparato y escuchó. «Ven conmigo», dijo Laura. Y sin saber si estaba viviendo o muriendo, Daniel se dejó caer en la oscuridad del ataúd, mientras la tapa se cerraba lentamente sobre él, sellando su destino con el sonido final de la tierra que cubría su nueva morada. El amanecer encontró el cementerio en calma, la tormenta había pasado y el sol se esforzaba por secar las lágrimas de la noche. La tumba de Laura parecía intacta, como si nada hubiera perturbado su paz. Pero en el aire flotaba una sensación de que algo fundamental había cambiado, un secreto oscuro que el viento susurraba solo a aquellos que se atrevían a escuchar. Esta historia, resonando con el eco de las llamadas y el misterio de una promesa más allá de la muerte, dejó una marca imborrable en la memoria de la localidad, un cuento de advertencia sobre el dolor, el amor y el inquebrantable vínculo que puede trascender incluso los límites de la realidad.
La lluvia no había cesado en todo el día, cubriendo el pequeño pueblo de Tepoztlán, Morelos, con un manto de nubes grises que parecían rozar las cimas de los cerros circundantes. Pero esto no detenía a Alex Valderrama, un fotógrafo de lo paranormal con una obsesión por capturar lo inexplicable. Su objetivo esa tarde no era otro que el legendario Bosque de los Susurros, un lugar envuelto en mitos y temores, donde se decía que los árboles pronunciaban los nombres de aquellos destinados a desaparecer. Alex había escuchado historias sobre este bosque desde su infancia. Se contaba que, en noches de tormenta, los árboles se inclinaban para susurrar al oído de los incautos, guiándolos más profundo en su espesura hasta que los hilos de niebla borraban sus rastros. Armado con su cámara resistente al agua y una grabadora de sonidos, se propuso documentar este fenómeno, decidido a desentrañar la verdad detrás de la leyenda. Al llegar a las afueras del bosque, la atmósfera cambió. El sonido de la lluvia golpeando el follaje creaba un coro constante, mientras que el viento movía las ramas en un baile etéreo. Alex comenzó su caminata, sintiendo cómo el barro se adhería a sus botas, dificultando cada paso. Con cada metro que avanzaba, el bosque parecía cerrarse detrás de él, como si los árboles reorganizaran sus raíces para borrar el camino de regreso. Había caminado durante casi una hora cuando los primeros susurros se hicieron audibles. Iniciales tan sutiles como el roce de una hoja, estos sonidos pronto tomaron claridad, formando sílabas y finalmente palabras completas. «Alejandro, vuelve», se oía entre el crujir de las ramas. El fotógrafo detuvo su marcha, intentando localizar la fuente de esos susurros con su grabadora en mano, su corazón latiendo con una mezcla de miedo y fascinación. Mientras avanzaba, los mensajes de los árboles se volvían más intensos y personales, hablando de secretos que solo él conocía, miedos profundamente guardados y fragmentos de su pasado que había intentado olvidar. Alex comprendió que estaba siendo atraído más profundo en el bosque, manipulado por alguna fuerza que conocía sus más oscuros pensamientos. Decidido a confrontar lo que fuera que lo estuviera llamando, continuó su marcha hasta llegar a un claro donde la niebla se acumulaba como un espejo al suelo. En el centro, un árbol antiguo, cuyas ramas se retorcían hacia el cielo en formas grotescas, parecía ser el epicentro de los susurros. Alex apuntó su cámara hacia el árbol, justo cuando una figura sombría se materializó frente a él. No era humana, ni completamente tangible, pero sus ojos brillaban con una luz sobrenatural. La figura comenzó a hablar con una voz que resonaba no solo en el aire, sino directamente en la mente de Alex. Reveló ser el guardián del bosque, un espíritu antiguo encargado de proteger sus secretos. Le explicó que aquellos que escuchaban los susurros sin temor eran sometidos a una prueba. Debían enfrentar sus miedos y secretos, o quedarían atrapados en el bosque para siempre, convirtiéndose en parte de sus susurros. Alex, con la adrenalina corriendo por sus venas, decidió aceptar el desafío. El espíritu le propuso revelar su miedo más grande y enfrentarlo en ese mismo instante. Tembloroso, confesó su miedo al olvido, a desaparecer sin dejar huella en el mundo. Frente a sus ojos, el bosque transformó esa confesión en una visión de un futuro donde Alex nunca había existido, donde su arte y su pasión no dejaban ningún eco en el mundo. Las imágenes de personas pasando junto a sus fotografías sin un segundo vistazo y de sus libros de fotografía acumulando polvo en estanterías ignoradas lo golpearon con una fuerza devastadora. A través de las lágrimas y la tormenta emocional, Alex entendió que este miedo había moldeado muchas de sus decisiones. Su constante búsqueda de lo paranormal no era solo curiosidad, sino un intento desesperado por dejar una marca imborrable. El espíritu, entonces, le ofreció una elección. Podría dejar que ese miedo lo consumiera aquí,
y se convirtiera en otro susurro entre los árboles, o podría enfrentarlo y usarlo como un impulso para cambiar su narrativa personal, no por la fama, sino por el verdadero amor al arte. Con el corazón aún pesado pero con una nueva comprensión, Alex eligió la segunda opción. El espíritu asintió con una sonrisa enigmática y se disolvió en la niebla, dejando a Alex solo en el claro, con la sensación de que un peso se había levantado de sus hombros. Al salir del bosque, las voces se habían silenciado. La tormenta se calmó y un rayo de sol comenzó a abrirse paso a través de las nubes, bañando el bosque en una luz dorada que parecía purificar el aire. Alex se sentía diferente. Sabía que había dejado algo atrás en ese bosque, algo que ya no necesitaba cargar. De regreso en Tepoztlán, Alex compartió su experiencia en el Bosque de los Susurros. Sus fotografías, sorprendentemente claras y llenas de una profundidad emocional que nunca antes había logrado, capturaron la belleza y el misterio del lugar sin traicionar sus secretos más oscuros. Publicó su historia, no como un relato de terror, sino como una jornada de autodescubrimiento y enfrentamiento personal. Con el tiempo, su trabajo ganó un nuevo respeto, no solo por lo paranormal, sino por su capacidad para explorar la condición humana a través de su lente. Alex nunca olvidó las lecciones aprendidas en el Bosque de los Susurros, y aunque ocasionalmente escuchaba un susurro en el viento, ahora sabía que enfrentar sus miedos era la única manera de silenciarlos. El Bosque de los Susurros se convirtió en un tema recurrente en su obra, un lugar de miedo y fascinación, pero también de curación y revelación. Y mientras la leyenda del bosque seguía viva en las historias del pueblo, ahora había una nueva historia, una de coraje y transformación personal, que se susurraba con igual fervor. La noche era oscura y lluviosa cuando Jason y Eric, ambos estudiantes de la Universidad de Michigan, conducían de regreso al campus después de disfrutar de sus vacaciones de verano. Estaban ansiosos por comenzar el nuevo curso, llenos de planes y expectativas para el año que empezaba. Mientras avanzaban por la solitaria carretera interestatal, la lluvia arreciaba, golpeando el parabrisas con fuerza y reduciendo la visibilidad a unos pocos metros. A medida que se acercaban a un tramo particularmente aislado de la carretera, los faros del coche iluminaron una figura solitaria caminando por el borde del asfalto. Sorprendidos al ver a alguien en tales condiciones meteorológicas y a esa hora, Jason, quien conducía, redujo la velocidad. La figura era la de una mujer, cuya silueta se recortaba tenuemente contra la luz de los faros. Decidieron parar y ofrecer ayuda, un gesto de bondad que pronto se convertiría en una pesadilla. Eric se ofreció a bajar del coche para hablar con ella. Al acercarse, notó que la mujer estaba empapada, temblaba y no llevaba abrigo. ¿Necesita que la llevemos a algún lado?, preguntó con cautela. La mujer levantó la cabeza lentamente y cuando sus caras se encontraron, Eric retrocedió horrorizado. La cara de la mujer no era humana, parecía un cadáver despojado de piel, con músculos tensos y sangre corriendo por donde deberían haber estado su piel. Sus ojos, completamente blancos, lo miraron fijamente. Para Eric fue como mirar a la muerte misma. Volvió al coche pálido y temblando, murmurando que debían irse de allí inmediatamente. Sin pedir más explicaciones, Jason arrancó el coche y se alejaron a toda velocidad, dejando atrás la figura de la mujer, que desapareció en la oscuridad y la tormenta. A pesar de haber escapado, la imagen de la mujer no dejaba a Eric, quien insistió en detenerse en el primer lugar que encontraran para pasar la noche. Un viejo motel a la vera de la carretera ofreció un refugio temporal de la tormenta y del recuerdo perturbador. Mientras se registraban, Jason observó que su amigo estaba visiblemente alterado. Su rostro pálido y sus manos todavía temblaban.
Una vez en la habitación, con el sonido de la lluvia golpeando contra el tejado y las ventanas, Eric comenzó a describir con detalle lo que había visto. Sus ojos eran como dos perlas blancas, sin pupilas, sin vida. Su cara, Dios, su cara parecía haber sido desollada. Podías ver los músculos tensos y los surcos de sangre. Era como si la muerte misma hubiera tomado forma humana, confesó con voz quebrada. Jason escuchaba, intentando asimilar la historia, pero parte de él se resistía a creer. Quizá el cansancio y la oscuridad habían jugado una mala pasada a Eric. Trataron de dormir, pero el sueño fue esquivo y lleno de pesadillas para ambos. La imagen de la mujer no dejaba a Eric, quien pasaba cada hora despertándose en sudor frío. Al amanecer, después de una noche prácticamente en vela, decidieron continuar su viaje. El cielo todavía estaba nublado, pero la lluvia había cesado, dejando el aire fresco y limpio. Sin embargo, el ambiente en el coche era tenso. Eric estaba callado, sumido en sus pensamientos, y Jason se concentraba en la carretera, preocupado por su amigo. No habían hablado mucho cuando Eric, mirando fijamente al frente, murmuró: «Deberíamos haberla ayudado. Quizá era una advertencia». Jason, intentando disipar el mal ambiente, bromeó sobre lo absurdo de la situación. Pero en su interior, una voz le decía que algo no estaba bien, que tal vez debían haber tomado otro camino. Mientras se acercaban a un cruce, un camión de gran tonelaje apareció de repente desde una carretera secundaria. Jason pisó el freno con todas sus fuerzas, pero el pavimento mojado y la velocidad a la que iban hicieron que el coche derrapara peligrosamente. En un intento desesperado por evitar la colisión, Jason giró el volante hacia la izquierda, pero fue demasiado tarde. El impacto fue brutal. El coche de Jason y Eric fue golpeado en el lado del pasajero, donde Eric estaba sentado. Los airbags se desplegaron con un estallido sordo, y el sonido del metal retorcido llenó el aire. La última cosa que Eric vio antes de que la oscuridad lo envolviera fue la imagen de la mujer de la carretera, su rostro desollado apareciendo como un espectro sobre el parabrisas roto. Jason despertó en el hospital varios días después, confuso y dolorido. Lo primero que le dijeron fue que Eric había muerto en el accidente. Su cuerpo había quedado irreconocible debido al impacto. La noticia cayó sobre Jason como un mazazo, llenándolo de culpa y desesperación. Mientras se recuperaba físicamente, Jason no podía dejar de pensar en la mujer que habían visto en la carretera esa noche. ¿Había sido realmente una aparición? ¿Una premonición de la tragedia que iban a enfrentar? Su mente racional intentaba encontrar explicaciones lógicas, pero el miedo y la superstición se entrelazaban, creando un laberinto de dudas y temores. Decidido a encontrar respuestas, Jason volvió al lugar del accidente una vez que estuvo lo suficientemente recuperado. No había señales de la mujer misteriosa, solo el recuerdo de su rostro que lo perseguía cada vez que cerraba los ojos. En un intento por entender mejor lo sucedido, habló con los locales, preguntando si habían visto alguna vez a alguien o algo similar. Las respuestas fueron variadas, pero una en particular le heló la sangre. Un anciano del lugar le contó sobre una leyenda antigua que hablaba de una dama de la carretera, un espíritu que aparecía a los viajeros como un presagio de muerte o desgracia. Según la leyenda, aquellos que la veían estaban destinados a enfrentar un destino trágico, como si fuera una advertencia o una sentencia marcada por el toque de la muerte. Jason regresó a la universidad, pero la sombra de aquella noche lluviosa y el recuerdo de Eric lo acompañaron constantemente. Había sobrevivido, sí, pero a un costo que nunca hubiera imaginado. La muerte de su amigo y la aparición fantasmal de la mujer se entrelazaron en su mente, dejándolo con una sensación de que, quizás, algunos destinos estaban sellados mucho antes de que pudiéramos ver las señales. La historia de Jason y Eric se convirtió en una advertencia sombría entre los estudiantes de la Universidad de Michigan,
un relato de precaución sobre los peligros de la carretera, tanto físicos como sobrenaturales. Y mientras Jason intentaba seguir adelante, sabía que nunca podría olvidar la noche en que el destino los marcó de manera tan brutal y definitiva. Era una noche oscura y tormentosa, perfecta para una historia de miedo. En el cálido salón de su casa, Samuel se acomodó en su sillón favorito, mirando a sus dos nietos, Lucas y Emma, quienes lo escuchaban atentamente, esperando el inicio de una historia más de su abuelo. Samuel tenía el don de contar relatos que absorbían completamente a sus oyentes, y esta noche no sería la excepción. Esta historia comienza hace muchos años, en un campamento de verano al que asistían dos hermanos gemelos, Sarah y Brian. Era el lugar al que iban cada año, pero al cumplir los 16, todo cambió, comenzó Samuel, su voz profunda llenando la habitación mientras la lluvia golpeaba los cristales. Ese verano, al subirse al bus que los llevaba al campamento, notaron algo muy peculiar. Sus amigos de siempre no estaban. En su lugar, había nuevos niños, todos con una expresión seria y casi desafiante. Sus padres solo les habían dicho que ese año aprenderían algo muy importante sobre la tradición familiar, algo que todos en la familia debían pasar en algún momento de sus vidas. Lucas interrumpió con curiosidad. ¿Qué tipo de tradición, abuelo? Samuel sonrió misteriosamente. Esa es la parte interesante. Lo que ellos pensaban que sería un verano de diversión y juegos se convirtió en algo mucho más intenso. El campamento ese año no era sobre deportes o aventuras en el lago. Era sobre aprender a sobrevivir, luchar y, lo más importante, descubrir sus verdaderas capacidades. ¿Capacidades? ¿Como superpoderes? Preguntó Emma con una mezcla de escepticismo y entusiasmo. No exactamente superpoderes, pero sí habilidades que pocos podían imaginar poseer. Los gemelos fueron entrenados en artes marciales, estrategia y, aunque suene extraño, el manejo de diversas armas. Cada día era más exigente que el anterior, preparándolos para algo que ninguno de los dos podía anticipar. ¿Y sus padres les permitieron hacer eso?, preguntó Lucas, frunciendo el ceño. En su familia era un paso necesario, una prueba de madurez y coraje, pero lo que Sarah y Brian no sabían era cómo culminaría ese verano y el verdadero propósito de su entrenamiento. La lluvia se intensificó, golpeando con fuerza contra la casa, como si quisiera ser parte del escenario que Samuel describía. Los niños se acurrucaron más en sus mantas, la luz tenue de la lámpara creando sombras que bailaban en las paredes. Todo estaba listo para que Samuel los llevara más profundo en su relato. Al llegar al campamento, Sarah y Brian se encontraron con un lugar que apenas reconocían. Los colores vibrantes y las risas que llenaban el aire en años anteriores habían sido reemplazados por un silencio casi sepulcral. Los edificios estaban descuidados, la pintura descascarada, y las antiguas áreas de juego ahora eran zonas de entrenamiento riguroso, comenzó Samuel, su voz adquiriendo un tono más sombrío. Los otros niños, aquellos con los que compartían el campamento, no eran como los amigos que habían tenido antes. Estos nuevos compañeros parecían más viejos, más serios, y definitivamente no estaban interesados en hacer nuevos amigos. Miraban a los gemelos con una especie de desdén reservado para los novatos o los débiles. Lucas y Emma intercambiaron una mirada inquieta, sintiendo la tensión de la historia. Los monitores eran aún más duros. Eran exmilitares, hombres y mujeres de mirada dura y pocas palabras. No estaban allí para asegurarse de que los niños lo pasaran bien, sino para empujarlos a sus límites físicos y mentales. Las sesiones de entrenamiento eran exhaustivas y a menudo brutales. Si alguien fallaba o se quejaba, era sometido a aún más ejercicios,
como si el castigo pudiera convertir la debilidad en fuerza. Samuel hizo una pausa, asegurándose de que los niños absorbieran la gravedad de la situación. El agua caliente era un lujo que rara vez se concedía, y la comida era más bien raciones de supervivencia que comidas de campamento. Los gemelos empezaron a darse cuenta de que estaban siendo entrenados no solo en habilidades físicas, sino también en cómo manejar el dolor, el miedo y la soledad. ¿Por qué sus padres los enviaron allí, abuelo?, preguntó Emma, su voz llena de preocupación. Esa es una buena pregunta, Emma. Sus padres sabían que este entrenamiento era parte de una tradición antigua en su familia, una que todos los miembros debían enfrentar. Decían que era necesario para prepararlos para los desafíos del mundo real, para enseñarles que la vida a veces requiere más de nosotros de lo que creemos posible. Una noche, cuando la luna estaba especialmente brillante y el aire frío de la montaña se sentía cortante, los monitores anunciaron que el campamento llegaría a su clímax con una prueba final, una prueba que determinaría su verdadero carácter y valor. Los ojos de Lucas y Emma estaban muy abiertos, expectantes, mientras la lluvia seguía golpeando el techo, como si tamborileara en anticipación al clímax de la historia. Mientras la tormenta afuera alcanzaba su punto culminante, la tensión dentro de la sala donde Samuel, Lucas y Emma se encontraban también llegaba a su máximo. Samuel tomó un momento para mirar a sus nietos, sus jóvenes rostros iluminados por la luz intermitente de la chimenea, antes de continuar con la parte final de su relato. En aquel campamento, cada 20 años, se requería que cada familia aportara 2 candidatos, 2 jóvenes que se enfrentarían a la prueba más dura de todas. Esa noche, bajo un cielo estrellado y un aire cargado de electricidad, los gemelos, Sarah y Brian, fueron separados. A Sarah lo asignaron al equipo verde y a Brian al equipo negro, explicó Samuel, su voz grave resonando en la habitación. Cada equipo sabía lo que estaba en juego. El vencedor no solo sobreviviría, sino que se convertiría en el líder de la familia, hasta que llegara el momento de una nueva prueba. Era una tradición brutal, pero creían firmemente que solo un líder fuerte podía asegurar el futuro y la prosperidad de la familia. Lucas y Emma se agarraron de las manos, sintiendo el peso de la historia. Los gemelos se enfrentaron en el bosque, corazón contra corazón, cada uno luchando no solo por su supervivencia, sino por el honor de su familia. A medida que la noche avanzaba, la batalla se hizo más feroz y desesperada. Finalmente, en un giro trágico del destino, Sarah tuvo que enfrentarse a su propio hermano, Brian. Con lágrimas en los ojos y un sollozo en su garganta, lucharon, sabiendo que solo uno podría salir con vida. Samuel hizo una pausa, dejando que la historia se asentara en la imaginación de los niños. Y fue Sarah, vuestra madre, quien sobrevivió esa noche. Ella fue la que derrotó a su hermano y se convirtió en la líder fuerte que necesitaba la familia. Ella llevó a la familia con sabiduría y coraje hasta que llegó el momento de su propio retiro. La habitación estaba en silencio, salvo por el crepitar de la madera en la chimenea y el susurro constante de la lluvia contra los cristales. Lucas y Emma miraban a su abuelo, los ojos muy abiertos, casi sin poder creer que la historia que sonaba tan fantástica y aterradora fuera real. Este verano, continuó Samuel mirándolos directamente, se cumplen 20 años desde aquel evento, y ahora vosotros estáis listos para aprender más sobre esta tradición familiar. ¿Estáis preparados para lo que viene? El impacto de sus palabras colgaba en el aire, pesado como la tormenta que continuaba afuera. Lucas y Emma, aunque todavía niños, comprendieron la gravedad de lo que su abuelo decía. Lo que habían escuchado no era solo una historia para asustarlos durante una noche de tormenta. Era una realidad, una parte de su legado que pronto enfrentarían. Samuel cerró su relato con una nota suave. Es una carga pesada, lo sé,
pero también es un gran honor. Vuestra madre fue valiente, como sé que lo seréis vosotros. Mientras la tormenta comenzaba a amainar afuera, dentro de la casa, dos jóvenes mentes luchaban por asimilar la realidad de su herencia, sabiendo que el próximo verano cambiaría sus vidas para siempre. Elena había crecido en un orfanato, con pocas posesiones y menos aún recuerdos de su familia biológica. Por eso, cuando recibió una carta sellada con un lacre rojo oscuro, su curiosidad se mezcló con una cautela innata. La letra era elegante y fluida, una invitación de su madre biológica a reunirse en una mansión ancestral situada en medio de un extenso y sombrío bosque. A pesar de sus reservas, la necesidad de conocer sus orígenes fue más fuerte y aceptó la invitación. Era una tarde tormentosa cuando Elena llegó al lugar. Grandes nubes negras se cernían en el cielo mientras la lluvia golpeaba el parabrisas de su coche. La mansión se erguía imponente y majestuosa entre la neblina. Sus torres parecían rasgar el cielo plomizo, y su estructura de piedra desgastada por el tiempo evocaba cuentos de épocas pasadas y secretos olvidados. Mientras se acercaba a la enorme puerta de entrada, un relámpago iluminó la fachada, revelando ventanas como ojos oscuros que parecían observarla. Un escalofrío recorrió su espina dorsal, pero Elena apretó la invitación en su mano y tocó el timbre. La puerta fue abierta por una mujer de aspecto distinguido, con una sonrisa cálida que no alcanzaba a ocultar completamente la frialdad de sus ojos grises. Elena, finalmente te tengo aquí. Soy tu madre, Mariana. Ven, déjame mostrarte tu verdadero hogar, dijo con una voz que, aunque dulce, llevaba un eco de autoridad y expectación. Elena entró, sus zapatos resonando en los suelos de mármol. Cada paso en el interior de la mansión era acompañado por el eco de sus propias dudas. La decoración era opulenta pero desgastada por el tiempo, con retratos de antepasados que parecían juzgarla desde sus marcos dorados. Su madre la condujo a través de pasillos laberínticos hasta llegar a un comedor donde una cena para dos estaba espléndidamente preparada. Mariana guió a Elena a su silla, gesto que fue seguido por el tintineo de la cristalería y el susurro de las cortinas agitadas por el viento. La mesa estaba adornada con platos finamente decorados y velas que lanzaban sombras danzantes sobre las paredes. Aunque el ambiente estaba meticulosamente curado para ser acogedor, Elena no pudo evitar sentirse como una extraña en una obra de teatro muy ensayada. Mientras servían el primer plato, Elena intentó entablar conversación, preguntando sobre la familia, el linaje y la historia de la mansión. Mariana respondía con evasivas, centrando la conversación en Elena, en su vida en el orfanato y en lo especial que siempre había sido para ella, incluso en la distancia. Curiosamente, mientras Elena comía, notó que Mariana no tocaba su comida. Simplemente jugaba con sus utensilios, manteniendo su atención fija en Elena, observando cada bocado que ella llevaba a su boca. La comida, aunque exquisita, empezaba a dejar un regusto amargo en el paladar de Elena, quien se sentía cada vez más inquieta. Cuando llegó el momento del postre, Mariana anunció que lo tomarían en la buhardilla. «Tengo algo muy especial preparado para ti, querida», dijo con un tono que pretendía ser dulce, pero que a Elena le sonó alarmante. Subieron juntas una estrecha escalera de caracol que crujía bajo sus pies hasta llegar a una puerta al final del corredor. La buhardilla estaba apenas iluminada, decorada con extraños símbolos y velas dispuestas en un círculo. En el centro, una chica joven estaba atada a una silla, su rostro marcado por el terror. Mariana se acercó a la chica con un cuchillo ceremonial en la mano y empezó a cortarla mientras la sangre comenzaba a fluir. Elena retrocedió horrorizada,
Sus manos temblaban y su mente luchaba por asimilar la escena frente a sus ojos. Mariana, con una precisión escalofriante, llenó una copa de cristal con la sangre que brotaba de la joven atada. Con una sonrisa que no ocultaba su naturaleza macabra, se giró hacia Elena y le extendió la copa. «Es el momento de que regreses con los de tu especie, mi querida. Bebe y acepta tu destino», dijo con un tono que mezclaba orgullo y un escalofriante deleite. Elena, paralizada por el miedo y la confusión, sintió cómo la habitación empezaba a llenarse de sombras. Figuras encapuchadas emergieron de las esquinas oscuras de la buhardilla, cada una de ellas con la mirada fija en la copa de sangre. Era evidente que estaban allí para presenciar un ritual, uno que marcaba el inicio de algo inimaginable. «¿Qué somos? ¿Qué es esto?», logró articular Elena, mientras su voz se quebraba bajo el peso del terror y la traición. Mariana se acercó a ella, colocando una mano fría en su hombro. «Somos los verdaderos guardianes de este mundo, seres que trascienden la débil moral humana. Esto no es solo una tradición, es un renacimiento. Al beber la esencia de la vida, te unirás a nosotros, asumiendo tu papel como líder entre nuestros iguales», explicó con fervor. La decisión pesaba sobre Elena como una losa. La figura atada sollozaba débilmente, un recordatorio de la brutalidad a la que sería sometida si aceptaba unirse a este linaje oscuro. En un acto de desesperada valentía, Elena lanzó la copa al suelo, donde se hizo añicos. «No puedo ser parte de esto», gritó, buscando alguna salida entre las figuras que la rodeaban. Las figuras encapuchadas murmuraron entre sí, claramente disgustadas por su rechazo. Mariana, con el rostro contorsionado por una mezcla de ira y decepción, avanzó hacia Elena. «Has desafiado el legado de tu propia sangre, Elena. Esto tiene consecuencias», amenazó, mientras extendía la mano hacia una especie de altar con más instrumentos de ritual. Elena, impulsada por un instinto de supervivencia, corrió hacia la única ventana de la buhardilla. Con una fuerza que no sabía que poseía, rompió el vidrio y saltó al exterior, aterrizando en la suave maleza que amortiguó su caída. La lluvia seguía cayendo, ahora como un aliado en su fuga desesperada. Atravesó el bosque bajo la tormenta, guiada por el instinto más que por la vista, con los sonidos de la mansión y sus horrores desvaneciéndose en la distancia. Sabía que su vida había cambiado para siempre y que la lucha contra su legado oscuro solo había comenzado. Elena finalmente emergió del bosque a la carretera, donde un automóvil pasaba por casualidad. Deteniéndolo, explicó con rapidez que necesitaba ayuda. Mientras el coche se alejaba, llevándola a un destino incierto pero seguro, Elena miró hacia atrás hacia el oscuro contorno del bosque que ocultaba la mansión. Sabía que algún día tendría que enfrentarse a su pasado, pero por ahora había escogido su propio camino, uno de luz y resistencia contra las sombras. En esa noche tormentosa, Elena no solo había descubierto la verdad sobre su origen, sino que también había reclamado su libertad, una decisión que definiría el resto de su vida. ¿Qué te ha parecido esta historia? Si te ha gustado, suscríbete, dale like y comparte para ayudarme a crear más cuentos macabros.